Ahora sí, señores, comenzamos este programa oficialmente, ya nos ponemos serios y vamos a hablar de la realidad argentina. Lo dicho recién en el pase con Nico, con Caro y con Osvaldo, está el fiscal Carlos Stornelli, fiscal federal, uno de los más conocidos e importantes de la República Argentina, fiscal de la causa de los cuadernos y además colega de Claudio Bonadío. Vamos a estar hablando de eso en la semana de su muerte. De paso aprovechamos para mandarle nuestras condolencias y nuestro saludo a la familia y a los amigos y a quienes trabajaban con Claudio Bonadío, que lo recuerdan con mucho cariño. No así otros personajes de la política que vamos a estar mostrándote que festejaron, celebraron la muerte de Bonadío en una especie de remake de aquel Viva el Cáncer nefasto que hubo en la Argentina. Bueno, ahora vuelve de otro lado, con otro color, pero aparece nuevamente. Vamos a hablar con Martín Tetaz de Economía, mucho para conversar. ¿Tiene o no tiene un plan económico el gobierno? Alberto Fernández dijo, no, lo tengo, pero no lo cuento porque estoy jugando al póker. Martín Tetaz es economista y jugador amateur de póker, así que nos puede explicar sobre ambas cosas. Y Kicillof, ¿es neoliberal de golpe Axel Kicillof? ¿Toma decisiones que no tienen nada que ver con su postura ideológica de otros tiempos? Ahora, ¿es cierto que la plata para pagar a los bonistas impide que se le aumente a los docentes? Vamos a estar charlando de eso en un rato, pero claro, también en la política y desde el otro lado del mostrador de los partidos, la UCR, el Rojo Vivo. Santi, buenas noches. A esta hora, en Mar del Plata, en el Club Quilmes, que revienta de militantes, se está tratando el rol de la UCR en el futuro. ¿Cómo va a ser la alianza con Mauricio Macri? ¿Por qué la UCR está pidiendo que Macri ya no sea el líder de la coalición y buscan un líder propio? De esto y de otras curiosidades que deja Mar del Plata en esta cumbre ahora, en un ratito. Y además declaraciones de último momento de Alberto Fernández vinculadas con la deuda. El presidente habló en París y dio definiciones importantes. Atención que habló de la deuda, Tetaz va a tener mucho para opinar porque son definiciones fuertes. Muy bien, y de la emisión monetaria. En un ratito te las cuenta Santi Fieriti y Lucía Salinas, ya no opinando de las 13 curiosidades argentinas, sino de lo que sabe, de lo que investiga todos los días, que es lo que pasa en tribunales. Un año hace ya que Florencia Kirchner está en Cuba y todavía está lleno de misterio. Sí, Diego, buenas noches. Te vamos a contar qué sabe la justicia sobre la salud de Florencia Kirchner. La vicepresidenta viajó a Cuba hasta el 11 de febrero para acompañar nuevamente a su hija, que ya va a ser un año desde que es asistida por sus problemas de salud en ese país. ¿Qué sabe la justicia? ¿Qué va a pedir dentro de poco posiblemente el tribunal que la tiene que juzgar junto a su madre y junto a su hermano Máximo Kirchner por lavado de dinero y asociación ilícita? Te contamos todos los detalles en unos minutos. Y además, el regreso de Ricardo Echegaray al gobierno. Volvieron, son los mismos, volvieron igual. Así comienza Ya Somos Grandes. Despegar cambió para darte nuevas experiencias. Descubrilo. Despegar. Vivir viajando. Bueno, y antes de comenzar con el monólogo vamos a hablar sobre Ricardo Echegaray y sobre cómo está cada vez más claro que el kirchnerismo volvió como siempre, volvió hasta con las mismas personas, con los mismos actores, tal vez en diferentes lugares, pero son los mismos nombres, las mismas causas judiciales, las mismas dudas, el mismo proceder, la misma manera de entender el ejercicio del poder en la República Argentina. Pero antes, un segundito nada más, les quiero presentar a alguien. ¿A quién les quiero presentar a todos ustedes? A la Presidenta de la Nación en este momento. No es Alberto Fernández, no es tampoco Cristina Kirchner, sino que estamos hablando de otra Presidente. Ahí la están viendo. Esa es ella, es Claudia Ledesma Abdala, o Claudia Abdala Ledesma de Zamora. Por supuesto, es la mujer del gobernador Zamora. Ella también fue gobernadora de su provincia, Santiago del Estero, y ahora está ejerciendo la presidencia de la República Argentina porque Alberto Fernández está en Europa y Cristina está en Cuba visitando a su hija. En un rato Lucía nos va a dar los detalles de esa visita y de qué está pasando con Florencia allá en Cuba y qué información tiene la justicia sobre la enfermedad de la hija de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner. Comenzamos con Ricardo Echegaray. Vamos a hacer un breve repaso porque a veces uno se va olvidando de algunas cosas mientras vemos cómo lo recibían en la FIP, en la aduana, nuevamente a Ricardo Echegaray. Ricardo Echegaray regresó por pedido del mismo. El gobierno de Macri lo había suspendido luego de que fuera procesado en una causa por defraudación al Estado, en esa causa que se investiga que Oil Combustibles, la empresa de Cristóbal López, le dejó de pagar al Estado argentino 8.000 millones de pesos en impuestos. Así era recibido Echegaray después de regresar, después de que le levantaran la suspensión. Él pidió que le levantaran la suspensión, que le pagaran los sueldos adeudados, que le pagaran las vacaciones
y que además le dieran una medalla que según él entiende le corresponde por tener 25 años de empleado en la aduana y luego en la FIP. Según información de Nicolás Pizzi en Infobae, el video de recibimiento fue organizado por sectores gremiales, incluso hasta distribuido por sectores gremiales que tienen por supuesto un muy buen recuerdo de Echegaray, no solamente porque muchos de ellos fueron nombrados por Echegaray en el organismo, sino que además en su momento hubo una resolución de Ricardo Echegaray que colocó el porcentaje que reciben los empleados de la FIP vinculado a la recaudación. Mientras más recauda la FIP, más ganan los empleados en esa entidad, que son además de los que más ganan en el Estado. Bueno, ese porcentaje Echegaray lo llevó a su máximo histórico y por eso hay mucha gente que lo recuerda así y se encargaron de distribuir este video. Pero ¿quién es Ricardo Echegaray? Para que no nos olvidemos. Ricardo Echegaray es uno de los hombres más denunciados y más cuestionados de la gestión kirchnerista. No es muy cristinista que digamos, es más bien de aquellos que quedaron de las huestes de Néstor Kirchner, que nunca tuvieron una relación extraordinaria con Cristina Kirchner, pero es uno de los que ha recibido el favor de este nuevo gobierno por haber mantenido la lealtad durante estos últimos años, durante los 4 años de gobierno de Mauricio Macri. Vamos a ir recordando algunos hitos de Echegaray porque de verdad nos fuimos olvidando. Esto que vamos a ver ahora pasaba en Brasil cuando Echegaray fue de viaje y estaba allí nuestro colega Nacho Otero, que lo fue a recibir, pleno cepo en aquel momento. Nacho quería hablar con él y fíjense lo que pasaba. En primera de la aerolínea de Emiratos Árabes, hasta acá, Río de Janeiro. A ver, te voy a explicar lo siguiente. Viajé acá a Emiratos, en la línea de aerolíneas Emirates, con mi familia. En aquel momento el gobierno le recomendaba a todos los argentinos veranear en Argentina, ¿se acuerdan? Porque estaba feo ir afuera, no estaba bueno, no estaba bien visto utilizar los dólares del cepo. Allí de fondo está su hijo, blureado porque en aquel momento era menor, pero además él estaba acompañado por una persona súper cuestionada, por Biliris, súper cuestionado también en otras causas judiciales y por eso se enojó tanto por la presencia y las preguntas certeras de Nacho Otero que lo terminaron empujando, terminó todo en una especie de escándalo tremendo porque no quería aceptar las preguntas del periodismo. Empezamos a hacer memoria y empezamos a buscar desde cuándo este hombre que hoy vuelve al Estado argentino, vuelve a la aduana, vuelve a la FIP, está cuestionado. Fíjense esto, busqué incluso hasta en el archivo personal, les quiero mostrar una tapa de noticias que escribí yo en el año 2012. En el año 2012, hace 8 años, escribíamos "Así vive, aprieta y espía el señor Cepo". Acá no solamente se contaban las incongruencias de su declaración jurada, no solamente se contaban los autos de alta gama que tenían todos los hijos de Ricardo Echegaray, todavía en aquella época se ponían en las declaraciones juradas los bienes de los familiares, después Cristina lo eliminó para traer mayor opacidad y menos transparencia en las declaraciones juradas, pero además se contaba cómo se utilizaba la FIP para perseguir opositores. No nos olvidemos de esto, que esto ocurría, efectivamente esto pasaba. Se le han iniciado causas penales a periodistas que lo han investigado, como Luis Majul, que tuvo inspecciones de la FIP durante muchísimo tiempo. El propio Jorge Lanata decía ya a modo de broma que convivieron tanto tiempo con los empleados de la FIP que hasta se formaron parejas entre los de la FIP y el equipo periodístico de Jorge. El propio Matías Longoni, ex periodista del diario Clarín, que investigó la corrupción de Echegaray en el ONCA, también fue denunciado por Ricardo Echegaray, que le pedía $1.000.000 en aquella época. Vos fuiste testigo, imagino que del lado de Longoni, ¿no? Perfecto. Un palo le pedía en aquel momento que a guita de hoy estamos hablando de una verdadera fortuna, 5 o 6 millones de pesos, ni hablar, sigue siendo una fortuna hoy, pero era mucho más en aquel momento, y ni hablar para un redactor, para un periodista que la rema y que labura todos los días como Matías Longoni, que había hecho una investigación impecable, excelente. Hablando ustedes, se acordarán de los feedlots, del ONCA, ¿se acuerdan de toda esa causa que fue gigante en la República Argentina? Ya en 2012 empezábamos a hablar de este personaje, Ricardo Echegaray, que hoy vuelve al Estado. Pero hay un datito, ya vamos a seguir repasando la historia, tenemos declaraciones juradas y demás. Se comunicaron con nosotros fuentes de la FIP cuando vieron la promo del programa y sabían que íbamos a hablar de esto, y nos contaron algo que es más increíble todavía. Ustedes saben, y si no saben se los contamos ahora, que no se llevan bien Ricardo Echegaray y Mercedes Marcó del Pont, la actual titular de la FIP, la que colocaron para este nuevo gobierno kirchnerista. Marcó del Pont no lo quiere allí, no lo quiere en la aduana, no lo quiere en la FIP, le tuvo que levantar la suspensión porque no tenía otra. Entonces llegaron a un acuerdo. Como Ricardo Echegaray quiere
seguir estudiando traductorado de francés, que es algo que hizo en estos últimos años, y quiere además hacer otros cursos vinculados también a su área profesional, pidió una licencia en la aduana, pero con goce de sueldo. A él lo habían enviado luego de este retorno al Estado a la sucursal que tiene la aduana en Ford. Y él dijo, mira, la verdad que en lugar de trabajar, prefiero hacer un curso de traductorado de francés y por mi antigüedad en la FIP me corresponde. Bueno, se lo dieron. Así que a partir de los próximos días, Ricardo Echegaray es empleado activo, es un hombre de la aduana, sigue cobrando el sueldo, pero no va a trabajar, sino que va a estar de licencia con goce de sueldo y no va a ir a esa oficina que le tocaba en la Ford de Tigre, si no me equivoco. Declaraciones juradas de Ricardo Echegaray, porque también ha sido siempre muy cuestionado su patrimonio. Tiene una casa en Tigre de 240 metros cuadrados. No ponemos los precios de la declaración jurada porque ya sabemos que los precios son todos valor fiscal, no sirven de nada. Pero vean la casa, fíjense cómo es la casa esta de Tigre, decíamos 240 metros cuadrados. Siempre fue cuestionado su patrimonio y su modo de conseguirlo. Además, un departamento en Capital Federal y 2 embarcaciones. En algún momento eran jet ski, pero bueno, en la última declaración jurada, la de 2015, que es la que utilizamos para esta información, dice simplemente embarcaciones. Ahora, como te decía hace un rato, lamentablemente las declaraciones juradas, gracias a una reforma que se hizo hace algunos años, permiten dar mucho menos información. Santi, ¿tenés esa información para aportar? Sí, tengo una información y te digo que por ese lado viene la interna que tiene con un sector de este gobierno. Vos sabés que Echegaray de joven militaba en la UPAU en Mar del Plata. Sí, claro. Era el brazo estudiantil de la UCD. A Echegaray, ¿sabés por qué lo recuerdan en Mar del Plata? Y sobre todo compañeros que hoy todavía militan en política, porque en algún momento salió a pedir la liberación de Videla. Mirá, y suave. Suave. Dicen incluso que fue a la cárcel a visitarlo. Wow. Me tocó investigar de Echegaray en algún momento, por eso fui testigo justo del juicio que vos mencionabas. Y en esos años Echegaray era un hombre de extrema derecha, por eso hoy tiene internas muy fuertes con parte de este gobierno. Claro. Bueno, de alguna manera, fíjate qué curioso y qué importante el dato que das, tiene un origen ideológico similar al de Amado Vudú. Bueno, militaban militaban en la misma agrupación. Se conocían, después ambos hicieron como este periplo ideológico extraño, ahora Vudú... Y terminan investigados juntos. También fueron investigados juntos en la causa Chicone. Ricardo Echegaray sigue investigado en la causa Chicone 2. Lucía, Chicone está procesado. 2, sí, Chicone 2, que es la investigación sobre cómo se financió la compra de la ex calcográfica. La ruta del dinero, digamos. Exactamente, la ruta del dinero de cómo pudieron, con Alejandro Van der Broele, con esa empresa que crearon solo para quedarse con Chicone, obtener los fondos para... esa operación. Claro. Está procesado y confirmado por la Cámara Federal porteña y a un paso de ir a juicio oral Ricardo Echegaray por esa causa. Y además está elevada a juicio la causa que investiga el desfalco de Oil Combustible. Saben ustedes, Cristóbal López no le pagó a la Argentina 8.000 millones de pesos en impuestos. Otra investigación que nos tocó hacer en la revista Noticias, la casa en Punta del Este también. En aquel momento había cepo en la Argentina, nadie podía viajar a Punta del Este, era una obscenidad viajar a Punta del Este. Ahí vivía Ricardo Echegaray, era un inmueble de 110 metros cuadrados, ahí en la zona de Playa Bikini, una de las más lindas que hay entre La Barra y José Ignacio, está justo ahí, ideal, supermercado, lugares para comer, todo muy bien ubicada. La había comprado en su momento, dice, a $250.000 y bueno, allí también hubo una polémica enorme porque ninguno de nosotros podía comprarse, pues ustedes se acuerdan de toda esa polémica. Ricardo Echegaray es otro de los que regresa, ya la lista se hace muy grande. Hablamos de Aníbal Fernández, hablamos de Mercedes Marco del Pont, hablamos de Daniel Reposo, hablamos del propio Carlos Zanini, hablamos de un montón de gente que va volviendo y esto ya no sorprende, pero sí vale la pena ir recordando quiénes son cada uno de estos personajes. Hay algunos que no volvieron porque no pueden, porque están detenidos por ahora, como Julio De Vido, pero sin embargo están enojados y lo expresan a través de las redes sociales. Quiero compartir con ustedes también este tuit de Julio De Vido para que compartamos entre todos. Dice Julio De Vido, quisiera saber dos cosas. Primero, ¿qué opinará CFK Argentina si CFK Argentina hubiera sido desaforada y estuviera presa? No llego a leer, vos los tenés ahí más a mano, Santi, dale, dámelo. No tengo los tweets, pero sí tengo el mensaje. Ahí está, mirá, quisiera saber dos cosas, dice. Primero. Ahí lo veo, perdóname. Primero, ¿qué opinaría si CFK Argentina hubiera sido desaforada y estuviera presa? Y luego, si eso hubiera sucedido, ¿cree usted
que sería jefe de gabinete. Por favor, cuánto déficit de formación política, qué superficialidad insoportable. Esto se lo dice Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, que dijo, para nosotros no hay presos políticos en Argentina. Mira, hay un dato muy importante, porque Devido, yo me pregunto, y lo ponemos en el graph ahí, Devido está apuntando a Alberto Fernández. O sea, apuntar contra Santiago Cafiero hoy es apuntar contra Alberto Fernández. ¿Por qué? Porque es el hombre de mayor confianza del presidente. De hecho, cuando le toca viajar como ahora, el hombre que lleva las riendas en la Casa Rosada es maneja Cafiero. todo. Es como era Marcos Peña para Mauricio Macri, lo mismo. Son inseparables. Y hay que tener en cuenta que Lali Minichelli, la esposa de Julio Devido, es la que encabezó aquellas campañas a fin de año de una Navidad sin presos políticos. Correcto. El discurso de Julio Devido, que está condenado por la tragedia de Once, que tuvo prisión preventiva por el caso Cuadernos y que ahora se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria por la defraudación a través de la mina de carbón y CRT, que ahora va a manejar nada más ni nada menos que Aníbal Fernández. Fueron quienes encabezaron este concepto de presos políticos. Alberto Fernández en muchas ocasiones ha hecho la distinción y ha dicho no existen presos políticos, existen prisiones arbitrarias, y es el mismo concepto que hoy vuelve a tomar el jefe de gabinete. Ahora vamos a hablar de este tema con el fiscal Carlos Stornelli, por supuesto. ¿Hay o no hay presos políticos en la Argentina? ¿Qué significa preso político? ¿Qué significa preso arbitrario? Pero quiero comenzar la charla con el doctor Stornelli hablando de Claudio Bonadío, una persona que él conoció muchísimo, con la que trabajó muy duro en los últimos días de vida del doctor Bonadío, porque saben ustedes, ambos, Bonadío como juez, Stornelli como fiscal, investigaron la causa de los Cuadernos con muchísimas dificultades, operaciones cruzadas, la operación PUF del juez Ramos Padilla, ustedes se acuerdan, lo vieron en el programa de Jorge Lanata. Pero hubo esta semana, cuando se conoció la noticia de la muerte del juez Claudio Bonadío, algunas reacciones que quiero compartir con ustedes, que me parece que vale la pena repasar. Tal vez ya la vieron, pero son esas cosas que hay que leer y no olvidar, porque realmente tienen una cuota de mal gusto muy, pero muy fuerte. Una es de Graciana Peñafort. Graciana Peñafort es abogada de algunos exfuncionarios kirchneristas, fue abogada de Héctor Timerman, abogada de Amado Boudou, abogada de Sabatella, entre otros. Es socia de Roberto Barata, es socia de otro abogado que hemos mencionado aquí en su momento, que también defiende al expresidente Cristina, Alejandro Rúa. El tuit de Graciana Peñafort dice: se murió Claudio Bonadío, sin explicarle ni pedirle disculpas a la familia Timerman por el espanto que les hizo transitar. Espero que la justicia de Dios sea más justa y misericordiosa de lo que fue Bonadío como juez. Mi pésame a la familia. En otro fragmento dice, siempre, Gabriela Cerruti, también quiero detenerme un segundo en el tuit anterior de Graciana Peñafort. En algún momento alguien le dice, no podés estar festejando una muerte, y ella dice, no, celebro la vida, pero celebro la vida sin Bonadío. Gabriela Cerruti también, siempre habrá alguien que recordará con amor y tristeza aún más al más perverso de los hombres. Ojalá tengan consuelo. Siempre habrá muchos que recordaremos las infamias que cometió, ojalá las transformaciones, etc. Hay un tuit de Gregorio Dalbón también, que es abogado de Cristina. No me alegra la muerte, hubiera preferido en el caso del juez Bonadío que sea destituido y juzgado. Esto lo dijo después de que efectivamente se alegrara de la muerte de Bonadío, no solamente en Twitter, sino en varios programas de televisión. Después reacomodó sus declaraciones, dijo, no, yo quería que viviera mucho tiempo y que sea juzgado. Y también hubo algunos de Stechi y demás, pero es un lindo día, dijo Stechi. Stechi dijo, es un lindo día. Tampoco tiene demasiada importancia quién dijo que. Lo impactante, lo fuerte es Gerardo Ferreira, por ejemplo, de Electroingeniería, conmigo no pudo. Instante después de la muerte. Fíjense, el de Graciana Peñafort es 8:49 am, la muerte de Bonadío se produjo a las 6:30 de la mañana. Se habrá conocido una hora después. Sí. O sea, le volaban los dedos para tuitear cuando acababa de morir una persona. Más allá de quién dijo qué, digo, es muy tremendo, es muy triste darnos cuenta del nivel de odio, y de falta de respeto que se puede tener. Cada uno puede opinar, la muerte no engrandece a nadie. Nosotros somos muy críticos de Néstor Kirchner, por ejemplo, que es una persona que ha fallecido, o de otros que también lo han hecho. Aquí hablamos de Daniel Muñoz, que ha fallecido y hemos contado sus causas judiciales, pero sí siempre con respeto, y sobre todo con respeto al duelo inmediato de los familiares que acaban de perder a un ser querido, de los que trabajaban con Bonadío, que además publicaron una carta sentidísima diciendo lo importante que era para el Poder Judicial y para los tribunales de Comodoro Pi su trabajo allí, mostraban fotos. Digo, realmente es muy triste y es muy difícil
darse cuenta que hay gente que puede festejar la muerte públicamente y que encima después tiene el reflejo de desdecirse, decir, no, bueno, no es tan así, me malinterpretaron. Festejar una muerte, y eso es triste, en cualquier momento de la historia, y hace acordar, por supuesto, aquel famoso Viva el Cáncer, que aparentemente nunca se supo, pero no importa a esta altura, habrían escrito cuando Evita estaba enferma. Y un dato más, un montón de estos que estuvieron tuiteando, festejando la muerte de Claudio Bonadío, se justifican diciendo que la investigación de Bonadío le generó el cáncer a Timerman que lo terminó matando. Bueno, sepan que Bonadío también falleció de cáncer. Y nadie está diciendo que es por el hostigamiento de esta gente que Bonadío contrajo esa enfermedad que es durísima, que es tremenda y que le puede agarrar a cualquier persona, y que respetamos y abrazamos a todos los que están en esa lucha, pero la verdad que ponerse a jugar con el cáncer y decir que alguien tiene la culpa del cáncer de otro ya es un colmo tremendo, y mucho menos si se trata de una persona que también falleció de la misma enfermedad. Vamos a darle la bienvenida a Carlos Stornelli, fiscal federal y compañero de Claudio Bonadío. Carlos, gracias por venir. Gracias. Buenas noches. No, por favor. Si quiere decir algo de esto último, o si prefiere recordar a Bonadío, como a usted le parezca. No, es difícil contestar estas cosas porque es de gente que quizás, esto sin hacer nombres, puede calumniar desde ningún lugar, mucho más cuando una persona está muerta. No estoy personalizando, ¿no? Pero yo, si me permiten una grosería, un querido amigo mío que está en la política me dijo una frase que yo la compré y la adopté, que me dijo: el Twitter hace famosos a los boludos y boludos a los famosos. Parece que hay gente que escribe antes de pensar, quizás. Yo creo que deberían dar una disculpa pública. Más en el caso de hombres y mujeres de derecho, que debemos guardar un respeto hacia la investidura y también respeto frente a la muerte, ¿no? Totalmente. Vamos de lleno a las preguntas que teníamos, y algunas yo ya las planteaba como anticipo. ¿Hay presos políticos en la Argentina? Porque se armó un revuelo enorme. Dijo que no el presidente, dijo que no el jefe de gabinete, pero Eve Bonafini piensa que sí, Julio De Vido evidentemente piensa que sí, Cristina Kirchner piensa que Amado sí. Vudú. Amado Vudú. Delía. Yo no podría responder por sí o por no a esa pregunta, porque no sé el caso de todos. Yo creo que hay, quizás en mucha gente que resulta imputada, un mecanismo de negación y de autoconvencimiento, ¿no? Yo he visto a gente que ha sido vista o filmada o probado o demás, creyéndose presos políticos o creyéndose estadistas o creyéndose próceres, ¿no? Quizás algunos intentando compararse con Mandela. Lo han hecho literalmente. Y realmente yo creo que en muchos de los casos, y no quiero personalizar, hay gente que está presa o ha estado presa por los actos que han cometido, no por otro motivo. No por las ideas políticas que no tienen. tienen que ver con las ideas políticas. No sé si habrá algún caso en el país de algún preso político, porque yo puntualmente no lo conozco. ¿Cambió algo en Comodoro Pi con el cambio de gobierno? Porque nosotros hemos contado acá que había muchas causas que estaban a toda marcha, a toda velocidad, por elevarse a juicio, y de golpe desaparecieron o se frenaron o se cerraron. El Poder Judicial es un poder que tiene no tiene solo una cabeza, cada juez es Poder Judicial. Creo que cada juez debe responder por sus actos y en su caso por sus variaciones. Pero no hay olas vinculadas a los resultados electorales, no hay como temperamentos o como climas que van cambiando. Esa es la sensación por lo menos que tiene todo el mundo. Dice, gana este, no lo investigan más, pierde este, lo investigan hasta de el hecho, final. Va a ser un juicio tuvo eterno. beneficios, ¿no? Con Cristina tiempo. pasó. Yo creo que es una responsabilidad nuestra evitar que eso suceda, ¿no? Creo que todas las causas vendrán la misma seriedad, la misma celeridad, sin importar, a mí realmente no me importa qué militancia tiene cada persona, si es que la tiene y demás. Lo único que me importa es los temas sometidos a mi investigación y descubrimiento de la verdad. Fiscal, la Cámara de Casación en estos días tiene que resolver sobre la prisión preventiva que justamente el juez Bonadío le dictó a Cristina Kirchner. Ya se cayó una de sus prisiones preventivas, que es la del caso del pacto con Irán. Y si esta se cae, lo más factible es que las dos
que tiene también dictadas vinculadas al caso Cuadernos terminen cayendo. Digo, ¿qué lectura hace de eso? Porque finalmente durante la investigación ustedes consideraron con el juez Bonadío que había que solicitar un desafuero al Congreso y así también una orden de detención contra hoy la actual vicepresidenta. En este caso particular, primero que no voy a opinar sobre decisiones que no se han formulado, ni después de formuladas de jueces tampoco, no corresponde que yo lo haga. En este caso puntual, esa prisión preventiva que está confirmada por la Cámara no fue pedida por el Ministerio Público. No, fue pedida por el juez. Fue dictada, pero puede por el impactar juez. en algo en la investigación, porque ha sido una investigación que ha sido muy criticada y de hecho esta semana muchos se preguntaban, bueno, ¿qué iba a suceder con el caso Cuadernos, habiendo fallecido el juez? No cambia la investigación en nada, digamos, no tiene una incidencia sobre la investigación. Lo que ustedes refieren es quizás alguna decisión sobre si en el caso correspondía o no aplicar la medida cautelar personal, que es excepcional, que es la prisión preventiva, pero no tienen el juicio sigue, si hay juicio oral, como creo para que quede claro, porque es la pregunta que tal vez más nos hicieron en la calle en estos días, y ya me voy a hablar de economía, de Kicillof, de la deuda, declaraciones muy fuertes de Alberto Fernández hace un segundo nada más. Para que quede claro, la muerte de Bonadío no cambia en nada las causas. Cambia que no tenemos más a Bonadío. Yo creo que es una gran pérdida para la justicia. Sé de lo que hablo porque lo he visto trabajar, lo he visto pensar, lo he visto opinar. Sé de los malos ratos que pasó, de las angustias que pasó, incluso con su enfermedad, y sé su coraje, su valentía y su determinación, ¿no? Entonces, no voy a decir que es irreemplazable, porque eso no es verdad, pero que es difícil encontrar una persona como él. Vamos a hablar de economía. A ver, Santi, hay declaraciones de último momento de Alberto Fernández, declaraciones que tienen que ver con la deuda, con el pago de la deuda, con la emisión monetaria. Entre paréntesis, emisión monetaria, despierta alarma, inflación. ¿Qué puede pasar con ese tema? ¿Y qué pasa con Kicillof? ¿Es neoliberal Kicillof ahora usa la plata de los docentes para pagar la deuda? ¿Qué dijo Alberto, Santi? Mira, Alberto Fernández habló con los enviados de Argentina en París, ya su última escala de una larga gira por Europa y por Israel también. Habló de Cristina, habló de Macri, pero ¿sabes qué es lo que están hoy titulando en estos momentos los portales sobre economía? ¿Por qué? Porque Alberto Fernández vuelve a mandar un guiño a los mercados y dice: no vamos a emitir moneda a lo loco. En esos términos lo dijo. Me parece que es una definición fuerte, porque hasta hace muy poquito tiempo, yo diría días, en el gobierno decían: hay que meterle plata en el bolsillo a la gente. Si no van a emitir esa señal, es para el Fondo Monetario, es para los acreedores. Alberto también dijo esto: no es para pagarle a los acreedores. O sea, no voy a emitir y mucho menos para pagarle a los acreedores. Exactamente, eso fue lo que dijo. Un mensaje que se parece en algún punto, hubo alguna comparación en estos días, al discurso que tenía Mauricio Macri. Es decir, Alberto Fernández repite esta gira que hace Macri, se reúne con el presidente de Francia, se reúne en España, también va a Italia, habla con el Papa, todo concentrado en la deuda y en un compromiso fiscal que en algún punto también Macri había prometido, y finalmente lo cumplió a medias. ¿Qué significa esto, Martín? Buenas noches. Mira, da la sensación que vos sabés que hay un vencimiento de un bono muy importante, que justamente es el bono Alberto Fernández, porque ese bono que vence el día 13 de febrero se llama bono AF. Claro. Es el bono Alberto Fernández, el AF20, que vence ahora, como te decía, la semana que viene. Son 100.000 millones de pesos. Y hasta ahora la verdad que todo el mundo estaba especulando con que el gobierno finalmente lo iba a pagar ese bono, porque no tiene mucho sentido defoltear un bono en pesos, pero que lo iba a pagar emitiendo, que iba a fabricar los pesos necesarios para cumplir con ese compromiso, y como prácticamente el 80% de los acreedores de ese bono son internacionales, son gente de afuera. Así como recibían ese dinero, lo más lógico era que buscaran salida. Y la salida hoy únicamente es por el contado con liquidación, con lo cual si tenías 80.000 millones de pesos presionando el dólar paralelo, lo que ibas a tener es el dólar paralelo tocando los 90. Entonces, justamente para que no... bueno, esa es la situación de lo que puede pasar la semana que viene. Entonces, el gobierno le queda todavía una oportunidad de hacer un último intento de canjear ese bono voluntariamente en el mercado, probablemente lo haga en los próximos días,
Y el mensaje de Alberto Fernández tiene que ver con eso, con anticiparle al mercado. Miren que yo no voy a terminar pagando, porque si ustedes están esperando no canjear el bono porque piensan que yo lo voy a pagar, yo no lo voy a pagar. Un poco es una jugada, que otra vez me hace acordar a la de Kicillof. Eso te iba a la decir, semana es pasada. peligrosamente parecida a la de Kicillof. Son actores diferentes, Kicillof tiene antecedentes de negociación, todos pésimos, porque en todos terminó pagando incluso más de lo que se debía. Incluso hubo esta semana muchísimos memes tremendo, pero hay uno que lo define todo, que dice, le decís a Kicillof que te vaya a recuperar las Malvinas y te pierde Chubut en el camino. Realmente, más allá del humor, que te puede gustar más o menos, pero es muy contundente, me parece, ese chiste para entender qué fue lo que pasó. Se compadrió de entrada, muchos creen que antes de tiempo incluso, y finalmente terminó pagando todo peso por peso. Sí, lo mismo le o pasó. dólar por dólar, mejor dicho, ¿no? Lo mismo le pasó exactamente con el presupuesto. Tiene una actitud Kicillof que es ir al choque, que quizás esta falta de tiempo, digamos, me hace acordar a ese jugador de fútbol que está falto de tiempo, que vuelve después de mucho Falta tiempo. de tiempo, yo diría que lo que están diciendo hoy los intendentes del PJ es falta política. Bueno, justamente eso es la política, la capacidad de tener el tiempo adecuado, el timing, ¿no? Ahora, ojo que Guzmán no es Kicillof. Eso te iba a decir, son Negociando. actores distintos. Guzmán no es De Kicillof. hecho, hay una interna ya en puerta. Hay una interna entre Guzmán y Kicillof. En Kicillof y el ministro nacional de Economía. Lo que pasa es que obviamente lo complicó a la nación un poco esto que decías vos recién. Instantáneamente, cuando el presidente dice, yo no voy a pagar con emisión monetaria ese bono, todo el mundo, la imagen, es como cuando te dicen, no pienses en un elefante blanco, ¿viste? Claro. Y vos de golpe no puedes hacer otra cosa que pensar en el elefante blanco. Bueno, acá Me está pasa, pasando en este momento. Acá pasa exactamente Martín. lo mismo. Alberto Fernández hizo esa declaración, dijo, no voy a pagar emitiendo este bono, y todo el mundo dijo, uy, esto me suena muy parecido a lo que dijo Kicillof la semana pasada, y terminó pagando. Entonces, le quitó mucha credibilidad a la negociación de la nación. Ese fue un poco el efecto colateral que tuvo la medida. ¿Qué pasa también en los mercados con dos cuestiones? Esto que mencionaba Santiago, esta interna entre Guzmán y Kicillof, y también este mensaje de Alberto Fernández que dice, nosotros tenemos un plan pero no lo estamos contando. No es que no tenemos un plan económico. Digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la credibilidad del país que tiene que salir a negociar? Bueno, esa expresión no tiene ningún sentido, digamos, porque vos lo que estás haciendo justamente para tratar de renegociar tu deuda, tenés que contarle a los acreedores cuál es tu plan, en qué sentido. Yo les tengo que mostrar cuánto puedo pagar en cada momento del tiempo. Mira, voy a crecer tanto este año, tengo estos compromisos, este año no puedo pagar porque mirá la cantidad de plata que me va a quedar, si crezco tanto, si gasto tanto, si hago este aumento de impuestos, me va a quedar esta plata. Pero el año que viene, si crezco un poco más, si tengo este presupuesto, yo te tengo que mostrar los números, no porque son los números de mi negociación, no te estoy desnudando mi estrategia de negociación, lo que te estoy desnudando es mi capacidad de pago, lo que puedo pagar. Ya dije que tengo voluntad, te tengo que contar cuál es mi capacidad de pago, la segunda cosa necesaria para la negociación. Después, bueno, habrá obviamente una instancia de negociación en la cual no van a mostrar las cartas y eso es absolutamente razonable. Fíjate lo que pasó hoy con Kicillof. Esta demora para pagarle a los docentes, bueno, ahí me quiero meter. Que te hace dudar a vos sobre si es liberal o no, en parte es una estrategia que viene tomada de la mano de lo anterior. Quiero mostrar que estoy débil, que no tengo plata en la provincia de Buenos Aires y que lo que dije de que realmente no tenía plata para pagar era real. Tan es así que le pagué a los acreedores y me quedé sin plata para pagar a los Bueno, docentes. ahí está. Te quiero preguntar esto y quiero que se sume Santi también a modo de análisis político, porque mezcla las dos cosas. Si yo te planteo, saquemos los nombres. El gobernador de la provincia de Buenos Aires va a usar la plata del aumento docente para pagar la deuda a los bonistas privados. Para pagar deuda, ni siquiera a un organismo internacional de crédito, a los tenedores de bonos privados. Es un escándalo, hay gente en la calle reclamando, paro docente por 72 horas, movilización. Acá no pasó nada de eso. Por supuesto porque es un compromiso que ya estaba firmado y acordado en el acta paritaria. Es decir, es una cláusula, justamente por eso se llama cláusula gatillo, porque se dispara automáticamente, no se llama cláusula discrecional. Claro. Si se llamara cláusula discrecional, entonces vos me podés pagar cuando vos quieras. Vos decís, no, mirá, esperame un poquitito que no tengo plata. No, mirá, yo te espero todo lo que quieras, pero te correspondía pagar ahora. Acá pasa lo mismo de siempre, Diego, lo que pasó también con los jubilados. ¿Cuál es el hilo que se corta? Se corta el hilo que tiene menos capacidad de protesta. Entonces, como los gremios están cooptados, hoy los sacamos por la mañana en Radio Mitre con Jorge Lanata a Miguel Díaz de Udocba,
Y la verdad que parecía un militante político del kirchnerismo, diciendo por poco que lo iban a cuidar entre algodones Alberto Fernández y que no iban a hacer. Le preguntamos concretamente cuál iba a ser la medida de fuerza que iban a anunciar por esta demora en el paro y terminó diciendo No hay medida de ninguna. fuerza. No hay medida de fuerza. No hay medida de fuerza. ¿Cómo es la relación con Kicillof, entre Alberto y Kicillof? Porque se habló mucho de eso, se Bueno, ¿te reunieron. acordás que la semana pasada nosotros contamos en este programa que ellos se habían reunido en Israel para diseñar una estrategia juntos? Pero me parece que Guzmán, o me parece, no tengo algo de información que hoy pude chequear, que Guzmán le dijo a Alberto Fernández, si queremos llegar a un acuerdo, si queremos dar señales de que realmente estamos pensando en una reestructuración seria, la provincia tiene que pagar. Kicillof no estaba convencido de pagar, digo, más allá de que, como bien decís, siempre pagó y de hecho las negociaciones no fueron del todo buenas. Me parece que ahí hay un ruido importante en la línea a tal punto que Guzmán pidió renegociar con el Club de París. Una negociación que había encarado el propio Kicillof en la época de ministro. Que todavía le demos plata porque le pagamos prácticamente 2.000 millones de dólares más de lo que él decía que le iba a pagar. Vamos a hablar mucho más de economía en un rato. Está ahora ocurriendo la cumbre radical al rojo vivo. En un segundito Santi tiene toda la información. Quiero hablar con Carlos Stornelli también sobre la causa Cuadernos, sobre la situación personal de él en la justicia, por la cual también hay muchas preguntas para hacerle. Pero ¿qué pasa con Florencia? Florencia Kirchner cumple ya un año en Cuba, Lucía. Sí, Florencia Kirchner en pocos días va a cumplir un año desde que está en Cuba con problemas de salud. Cristina Kirchner va a estar allí acompañándola una vez más hasta el 11 de febrero. ¿Qué se sabe de la situación de Florencia Kirchner? El último informe, Diego, que tiene la justicia sobre el estado de salud de Florencia Kirchner data de octubre-noviembre del año pasado. Desde entonces no hay ninguna actualización en el expediente. Son casi 4 meses. Exactamente. 4 meses donde no se sabe nada sobre la salud de Florencia. El Tribunal Oral Federal 5 es el responsable de juzgar a Cristina, a Florencia y a Máximo Kirchner por asociación ilícita y lavado de dinero en 2 causas. Allí tenés un detalle de cuál es el cuadro, el diagnóstico que por el cual Florencia está siendo asistida en Cuba. Correcto. Que es el linfedema y una depresión muy fuerte también, que le ha causado toda esta situación, según confirmaron fuentes allegadas a la familia Kirchner. Lo que sí hay que decir es que el gobierno tiene un profundo hermetismo sobre la salud de Florencia Kirchner. Es un caso también que en la justicia se maneja con absoluta reserva a pedido de la propia defensa de la familia Kirchner y ha sido un acuerdo entre los integrantes del tribunal, la fiscalía y la propia defensa de la familia Kirchner. Allí tenés el último informe que recibió el Tribunal Oral Federal 5 es de octubre-noviembre. ¿Qué va a pasar, Diego? Es muy factible que el tribunal vuelva a pedir una actualización en breve de ese informe de salud. Lo que sí nos contaron es que Florencia Kirchner cumple cada 15 días en presentarse ante la Embajada Argentina en Cuba, que es uno de los requisitos que el tribunal le impuso, que ella compareciera ante la Embajada. Por ahora no hay ninguna premura que la obligue a regresar a la Argentina. Pero perdóname, Lu, la justicia no le puede pedir un informe médico mensual, bimestral, sí, la justicia quincenal, para saber por qué. Porque recordemos que esto no es simplemente un capricho de la justicia. Ella está procesada. Sí, acusada de haber lavado dinero a través de las 2 empresas familiares, que es Otesur, la empresa hotelera, y Los Sauce, que es la inmobiliaria de la familia Kirchner, y también como integrante de la asociación ilícita que para la justicia, en este caso, encabezó Cristina Kirchner como máxima autoridad en su momento de esas empresas. La justicia va a pedir en algún momento una actualización de ese informe médico. Cristina Kirchner volvió a visitar a su hija que permanece recibiendo asistencia médica en Cuba. Hay muchas incógnitas a raíz de este viaje que inició el año pasado Florencia a Cuba y para la segunda mitad del año es muy factible que el juicio en contra de la familia Kirchner finalmente comience. En un segundo hablamos de la interna radical. Al rojo vivo, Santiago Fioriti tiene toda la información. ¿Quieren o no quieren que Mauricio Macri sea el líder de la oposición? ¿Qué pasa con Ricardito Alfonsín, que dijo no voy a aceptar ningún cargo, esto no es por cargo, y a la primera de cambio agarró el cargo, el avión, los pasajes y se está yendo de embajador también? Una polémica enorme con eso. Quiero preguntarle a Stornelli por la causa en la cual lo están investigando. Lo acusan de espionaje, lo investiga el juez Ramos Padilla, denunciado de ser parte de la operación PUF en un ratito. Pero pregunta bien difícil para Martín Tetá. Yo sé que vos podés. Si viene alguien de afuera y te dice, ¿me describís
la situación económica de la Argentina hoy más o menos? No quiero invertir, no soy un inversor, no tengo bono, no tengo ningún interés particular. Estoy acá comiendo en un restaurante, encontré ese que sos argentino. ¿Cómo me describís la situación económica de la Argentina de hoy? Mirá, es un paciente que tiene mucha potencialidad, pero que está pasando por una situación extremadamente delicada. ¿Por qué? Porque cuando uno mira los fundamentos de la economía argentina, tiene un tipo de cambio real súper alto y competitivo. Lleva 14 meses consecutivos de superávit externo gracias a ese tipo de cambio tan competitivo. Tiene una situación fiscal que, si resuelve la cuestión de la deuda, es relativamente, no digo holgada porque no le sobra nada, pero tampoco es el déficit que había hace 4 años atrás, prácticamente equilibradas las cuentas primarias. La verdad que en el corto plazo, en la situación de coyuntura, si se despeja la incertidumbre de la deuda, se pueden hacer muchos negocios en Argentina. Sigue teniendo, por supuesto, le diría a esta persona que viene de afuera, sigue siendo una tierra donde tenemos problemas estructurales profundos. Tratamos de hacer que sean rentables cosas que no lo son, y para eso hacemos que no sean rentables cosas que sí lo son. Ahogamos producciones rentables para hacer que sean rentables cosas que no son rentables. Ahogamos de impuestos a la producción, ahogamos de regulaciones estúpidas, muchas de las cuales podrían ser perfectamente removidas sin ninguna consecuencia, la actividad productiva. Es decir, tiene muchos problemas la economía argentina, pero también tenía potencialidades en la coyuntura para salir de su crisis en el corto plazo, y lo que la está teniendo hoy en terapia intensiva es esencialmente el tema de la deuda. ¿Y la inflación? La inflación es una consecuencia en parte de todos los déficits que se fueron acumulando en los años anteriores. La causa que generaba esa inflación está camino a ser resuelta porque la economía está estabilizada desde el punto de vista fiscal, necesita resolver este tema de la deuda, y tiene además estabilizado el tema de los precios relativos, que empujó mucho la inflación en los años anteriores, cada vez que había que corregir tarifas, cada vez que había que corregir salarios. Claro, cuanto más se atrase toda la corrección, nuevamente se congelan las tarifas, nuevamente se congelan los salarios y con aumento cada 3 meses, nuevamente se atrasa el dólar. Bueno, si eso sigue ocurriendo, entonces otra vez vamos a tener problemas más adelante. Pero la economía estaba, desde el punto de vista de la resolución del problema de la inflación, en condiciones de resolverlo de mejor manera, en tanto en cuanto tiene un déficit fiscal más controlable del que tenía hace 4 años atrás. Muy bien, en un ratito te quiero preguntar, Martín, para que lo pienses, si hay una fecha, si podemos estipular más o menos aproximadamente una fecha en la cual decimos, bueno, le están saliendo las cosas bien a Alberto Fernández, esto está saliendo como él quería, o se le está complicando la cosa. Hablamos de la interna radical en un rato. ¿Qué piensan de Macri? ¿Quieren que sea o no quieren que sea el líder de la oposición? Está ocurriendo en este momento, toda esa información en vivo. ¿Y qué piensan de Ricardito Alfonsín, que ahora es embajador de Alberto Fernández? Que no piensan, dice Santi. Y seguimos hablando con el doctor Carlos Stornelli. Hay mucho para hablar de la justicia argentina y también de su propia situación personal. Ya venimos, quédate. Seguimos acá en Ya Somos Grandes. Está Martín Tetaz, economista, amigo y compañero, y también está el doctor Carlos Stornelli, fiscal federal de la República Argentina. ¿Cómo está su situación? ¿A usted lo han denunciado por espionaje, este personaje de Alessio, el juez Ramos Padilla? ¿Cómo está esa situación? Este señor de Alessio lo denuncié yo, no me denunció él a mí. ¿Cómo está la situación ahora? Bueno, me denuncian todos los días o todas las semanas, hay siempre una denuncia. Lo que ocurre es que cuando es muy difícil, yo no quiero hablar específicamente del tema Dolores porque tengo un gran respeto por la investidura de los jueces, y son jueces que están tratando temas X, y que yo hable públicamente es aprovecharme de esta posibilidad para ejercer una presión que no debo. Pero déjenme decirle que todo tiene que ver con todo. Normalmente cuando siempre hay gente con pocos escrúpulos, y cuando los hechos probados son difíciles de controvertir, aparecen los ataques personales. Esto lo viví, voy a hacer un poco de prehistoria, yo ya soy medio un dinosaurio dentro de la justicia. En el año 97-98, cuando el doctor Menem, que era todavía presidente, me quiso hacer remover, ¿no? Nosotros habíamos avanzado en profundidad con la investigación de las causas de las armas, de la venta de armas a Ecuador y a Croacia,
habíamos, entre otras numerosas pruebas que habíamos logrado el arrepentimiento de quien era director de fabricaciones militares, el señor Sarlenga, que fue el que motivó, el que desencadenó varias detenciones de Emir Yoma, la del doctor Menem y demás. Y obviamente siempre se recurre al ataque personal, ¿no? Digamos que las inmunidades nuestras son bastante relativas en un país como la Argentina, ¿no? Los fiscales trabajan, yo quizás tenga la posibilidad más mediática de exponer un tema, pero muchísimos fiscales trabajan en gran soledad. Los fiscales que investigan en la Patagonia y tienen que enfrentarse con algún poder, la pasan mal. Los fiscales o jueces que están en los juzgados del interior, donde se enfrentan con los poderes, algunos casi feudales, la pasan muy mal, ¿no? Y de hecho, bueno, un colega mío terminó como terminó. Nosotros lo tomamos. Sí. Nosotros lo tomamos como un gaje del oficio, pero es un gaje de oficio peligroso, riesgoso, ¿no? Donde la inmunidad tanto de los fiscales como de los jueces es muy relativa y muchas veces depende mucho de los avatares de la política, ¿no? No se respetan, estoy hablando en general, no hablando de nadie, no se respetan los dos pilares fundamentales de la justicia, que son la independencia y la inamovilidad. Mucha gente ve estas cosas como privilegios o demás. Puedo asegurar a todo el mundo que lejos estamos de ser un privilegiado. Yo me considero un privilegiado del hecho de poder tener acceso a investigaciones que son fascinantes desde el punto de vista de la investigación, pero no otra cosa. Nosotros, no hablo de mí, los fiscales sacrifican vidas tranquilas, sacrifican por lo menos su tranquilidad en aras de llevar adelante las investigaciones, y mucho más cuando se encuentran con un juez que no quiere investigar, ¿no? Que obviamente no es el caso de Bonadío, que había que quizás más frenarlo que empujarlo. Gracias, Carlos, por haber venido. Por favor. Importante el testimonio. Y volvemos a mandar un abrazo y las condolencias a la familia y los amigos de Claudio Bonadío. Martín, ¿hay alguna fecha que podamos poner estimativa? Sí, Diego, para decir, bueno, ¿cuándo sabemos si le salió bien o le salió mal esta jugada de Alberto Hay una Fernández? fecha muy puntual, es el 31 de marzo, 31M. Esa es una fecha clave porque por el cronograma que ya anticipó el Ministerio de Economía, esa fecha tendría que estar concluido el canje de deuda argentino y deberíamos saber a finales de esa fecha, o sea, el 31 de marzo, deberíamos saber si el gobierno consiguió canjear exitosamente su deuda y despejar el panorama financiero para los próximos años, o si el ministro Guzmán tiene los días contados. O sea, lo que hay que mirar, eso, lo que hay que mirar es la deuda. Es la deuda. Sí, porque ese centralmente... el otro día la Nata exageró, lo caricaturizó a Guzmán y dijo, es el ministro de la deuda. Dijo, pero no pudo haber sido más preciso, porque centralmente la tarea número uno que le encomendaron a Guzmán es resolver el tema de la deuda. Y se puso él mismo el plazo, 31 de marzo de este año, tiene que estar resuelto el tema de la deuda. Si no lo logra, si fracasa, si los mercados le dan la espalda, va a quedar muy debilitado el ministro y no sé cuál es el plan B del gobierno. Gracias, Martín. Nos vemos mañana en la radio. Santi, está ahora, en este momento, la cumbre del radicalismo al rojo vivo. Están contra Macri, contra Ricardito, contra todos. Sí, mira, están discutiendo en el Club Quilmes de Mar del Plata, que está repleto de militantes. Alfredo Cornejo, el presidente del radicalismo, es quien encabeza el encuentro. Está Maxi Abad, que habló también. Daniel Salvador, ex vicegobernador de María Eugenia Vidal, y también alguien que reapareció hoy y que no es casual, una figura muy importante del radicalismo que hace mucho tiempo no estaba en el escenario. ¿Quién Mirá, es? tenemos la foto. ¿Quién es? A ver. Este hombre que reaparece, Ernesto Sanz. Ernesto Sanz, después de un largo tiempo, después de haber dicho que no a Macri un ministerio, después de haberse corrido de la mesa de discusiones de Cambiemos, hoy volvió a Mar del Plata, está ahí en este momento. Me cuentan que van a ir a cenar una larga cena donde se va a tratar ¿qué va a hacer el radicalismo? Va a buscar que un referente propio sea el que conduzca la nueva fuerza opositora. Es decir, no Macri. No Macri. Macri se terminó como conductor, como líder.
Eso es lo que está pensando hoy el radicalismo. Macri puede acompañar, puede ser un hombre que aconseje, que diga... Es fuerte, cómo... perdóname, es fuerte lo que estás diciendo. Bueno, es lo que o sea, está... no es que ellos van a elegir un referente para que dialogue con otro referente que es Macri, para que dialogue con otro referente que puede ser, no sé, invento, Martín Lustó. No, ellos dicen, el referente debe ser radical. La UCR va por más. ¿Por qué? Hasta hace muy poco el líder era Macri. Después dijeron una mesa colegiada, opinamos todo. Opina la coalición cívica, opina el radicalismo, opina el PRO. Hoy en Mar del Plata lo que se acaba de definir es que el radicalismo busca un líder propio para encabezar la oposición en la Argentina. Muy bien. Obviamente hubo muchas críticas a Ricardo Alfonsín. ¿Sabés que están diciendo cerca de Cornejo que Alfonsín había negociado el cargo antes de las elecciones? Y sí, es bastante lógico, ¿no? Antes de las elecciones dijo, me quiero ir a Madrid. Eso es lo que dice el propio radicalismo. Se lo quieren comer crudo a Ricardo Alfonsín, que va a ser funcionario de Cristina Kirchner y de Alberto Fernández. Impresionante. Había dicho que no hacía nada por los cargos, además. Y además ¿no? le reprochan que Ricardo Alfonsín toda la vida dijo, sin el partido nada. Claro. El partido no lo acompaña. Teníamos un comunicado ahí del único respaldo que recibió Ricardo Alfonsín. No sé si hay tiempo. ¿Quién, Cortito? Decímelo. El radicalismo, pero ¿sabes de dónde? De Chile. El radicalismo de Chile, bueno, está apoyando a Ricardito Alfonsín. Gracias por haber estado del otro lado. Nosotros nos estamos retirando con música de los Stones como corresponde. Nos vamos. Se quedan ustedes con La Rosca. Programa imperdible porque está Carlos Melconian, uno de los economistas más, qué sé yo, influyentes de la Argentina. Y con el Alberto que habla con Fernández. Macri y con Alberto. Ahí está, me lo dijo Fioriti. Se quedan con La Rosca. Nosotros nos vemos el jueves que viene. Chau.